En primer lugar, agradecer a la organización de Seisida el habernos invitado, que por poco no llegamos por problemas en el avión, pero bueno, ya estamos aquí. Lo que yo les voy a contar en esta sesión son los últimos datos que hay sobre infección por VIH, los últimos datos que tenemos en España, y también sobre las ITS. Hablaremos de la incidencia, de cómo están evolucionando la incidencia de nuevos diagnósticos de VIH, cuál es la evolución de los datos del diagnóstico tardío y de la prevalencia de VIH en usuarios de centros de VIH y ITS. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, hablaremos de la situación de la sífilis y la gonococia a nivel poblacional, cuáles son características de los casos diagnosticados de sífilis y gonococia en centros de ITS y también hablaremos un poco de la evolución de la coinfección VIH-ITS. Los últimos datos actualizados que tenemos, que es a 2013, nos indican que, según estimaciones que realizamos periódicamente en el Centro Nacional de Epidemiología, el número de personas vivas infectadas por el VIH se estima que es de 150.000, con un rango entre 130 y 170.000. Así, podemos también estimar que la prevalencia de VIH en población adulta general es de 0,4% o 4 por 1.000. Hasta el 30 de junio del 2014, el total de casos de SIDA registrados son 84.000 y el número de fallecimientos en el periodo 81-2012 de más de 56.000 personas. Y en el año 2013 estimamos una tasa de nuevos diagnósticos de VIH de 10 casos por 100.000 habitantes. Estas tasas son un poquito superiores a lo que es la media europea, pero nos sitúan de forma similar, son similares al del resto de países de nuestro entorno, como pueden ver por el color amarillo. Con respecto a los nuevos diagnósticos en 2013, lo primero que hay que decir es que el sistema de información del cual proceden, que es el Sistema de Información de Nuevos Diagnósticos de VIH o SINIVI, ya en 2013 ha alcanzado la cobertura del 100%, es decir, todas las comunidades aportan datos a este sistema. En este año, en 2013, se notificaron 3.278 casos y el porcentaje de nuevos diagnósticos en el grupo de edad de 15 a 24 años fue de un 11%, 10,7%, y en mayores de 50 años un 13%. En la columna en verde están mostradas lo que son los datos de la media de los países de la Unión Europea y del Área Económica Europea para que vean comparación entre los datos españoles y los europeos. Como ven, el porcentaje de personas de 15 a 24 años es similar y el porcentaje de personas de mayores de 50 años, en nuestro caso, es un 13% y en los países de la Unión Europea un 16%. Con respecto a la razón hombre-mujer, nosotros, en nuestro caso, en los diagnósticos de 2013 fue de 6:1 y en la Unión Europea de 3:1. Con respecto al mecanismo de transmisión, nuestra epidemia es claramente sexual. Como ven aquí, el 51% de los casos de los nuevos diagnósticos en 2013 se produjeron en HSH. Esta cifra es un poquito superior al 42% de la Unión Europea y los casos de transmisión heterosexual, el 28%, que es inferior a la Unión Europea, que también tiene un patrón de transmisión sexual. Con respecto a la tendencia, para las diapositivas que vamos a ver a continuación, los datos son desde el 2008 al 2013 y recogemos información de las comunidades que han notificado nuevos diagnósticos de VIH a lo largo de este periodo de forma consistente. Por eso los datos están referidos a 14 comunidades autónomas y no al total de las comunidades españolas. Como se puede observar, la tendencia en la población, la tendencia general está más o menos estable. Aquí, en las diapositivas siguientes, mostraré una línea que son los diagnósticos recogidos, que es la línea más gruesa, y luego la línea que está en puntos se debe a unas estimaciones que hacemos o a unas correcciones que hacemos por el retraso en la notificación. Esto consiste en que se recoge información, pero se considera que se completa cuando han pasado 4 años después de esa notificación. Por eso se ve esa diferencia. Pues en lo que serían las tasas de nuevos diagnósticos globales vemos que la tasa está estabilizada, alrededor de 12 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, si esto lo vemos desagregado por sexo, en azul o verde están las mujeres, donde se observa que la tendencia es descendente, desde 4,9 casos en 2008 a 3,3, y sin embargo la tendencia en los hombres es ascendente, desde 19 casos a 21. Esto lo vamos a ver ahora después. Con respecto a la edad, vemos que la mayor parte de los nuevos diagnósticos están en el grupo de edad de 25 a 34 años y que observamos un incremento en el número de casos en las tasas que sería
sería esta línea marrón, sobre todo en el grupo de 30 a 34 años y también un incremento un poquito menor del grupo de 25 a 29. Con respecto al mecanismo de transmisión, y por eso esto queda reflejado en las tasas que hemos visto desagregadas por sexo, observamos que en los usuarios de drogas, que sería esta línea que está aquí abajo, se observa una tendencia descendente, que en los heterosexuales, que sería la línea azul, la tendencia se mantiene estable, desde 4,4 casos en 2008 a 3,7, que es 4 en 2013, y sin embargo, donde observamos un crecimiento en las tasas, una tendencia ascendente, es en HSH, desde 11 casos por 100.000 habitantes en 2008 hasta 14 casos por 100.000 habitantes en 2013. Como ya saben, una parte importante de nuestra epidemia se está centrada en personas que tienen otros países de origen. Y observamos, estas han ido creciendo desde finales de los años 90 y en 2008 el porcentaje de casos de otros países de origen distintos de España correspondían al 42% del total de los nuevos diagnósticos. Hemos observado que esta tendencia se ha mantenido más o menos estable, excepto a partir de 2011, que parece descender un poquito el número de casos en personas extranjeras. Cuando observamos las tasas desagregadas entre españoles y extranjeros por mecanismo de transmisión, vemos un patrón parecido al patrón general, pero no del todo. Bien, en ambos casos, tanto en españoles como en extranjeros, vemos que los UDIs descienden, los heterosexuales están más o menos estables, tanto en españoles, en los extranjeros también estarían estables, pero vemos que dentro de los HSH, para los casos españoles se observa una tendencia creciente de forma continua, desde 7 casos por 100.000 habitantes en 2008 hasta 9 casos por 100.000 habitantes en 2013, mientras que en los extranjeros esta tendencia estaría estabilizada. Este patrón que nosotros observamos en cuanto a las diferentes tendencias por mecanismo de transmisión también lo observan en Europa, donde ven aquí, que sería la línea azul, un incremento también continuo en las tasas en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, unas tasas descendentes en usuarios de drogas y luego unas tasas a nivel europeo las separan los heterosexuales entre los que proceden de países con epidemias generalizadas o no, pues las tasas estarían más o menos estabilizadas. Es el mismo patrón que nosotros vemos y hace que tendencias tan contrapuestas hagan que la tendencia general se mantenga estable. Con respecto a los datos del diagnóstico tardío, como ya saben todos los que están en la sala, es un aspecto muy importante a la hora en que contribuye de manera muy importante en la epidemia del VIH, tanto a nivel individual como a nivel de salud pública. En 2013, de los diagnósticos que tenían información sobre cifras de CD4, el 47% de ellos tenían menos de 350 CD4 en el momento del diagnóstico y con menos de 200 CD4 es el 27%. Si desagregamos esto por mecanismo de transmisión y vemos la tendencia a lo largo del tiempo, observamos también que la tendencia global se mantiene estable y que las diferencias entre las distintas categorías de transmisión también se mantienen, es decir, los hombres heterosexuales son los que presentan mayor retraso diagnóstico, seguidos de los usuarios de drogas, mujeres heterosexuales. Y, por último, los que presentan menor retraso diagnóstico, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Estas pequeñas oscilaciones que se ven a lo largo del tiempo hemos comprobado que no son estadísticamente significativas. Con respecto a la prevalencia de VIH en usuarios de centros de VIH-ITS, los datos que presento aquí proceden de una red de centros específicos de diagnóstico de VIH y de diagnóstico y tratamiento de ITS que están repartidos a lo largo de todo el territorio nacional y que forman parte de lo que es el denominado Grupo EPI-VIH. En este grupo recogemos información de las personas que acuden a hacerse la prueba y de quienes son positivos y con ello podemos calcular la prevalencia a lo largo del tiempo. Este grupo tiene una larga tradición y tenemos datos desde el año 2000. Desde el año 2000 y en personas que acuden por primera vez a estos centros, que es lo que denominamos primera visita, se puede observar cómo la prevalencia está más o menos estable alrededor de un 3%. Pequeñas oscilaciones, pero está estable alrededor de un 3%. Las personas que acuden aquí a estos centros son altamente vulnerables a la infección por VIH y se puede ver comparando esta prevalencia del 3% con la prevalencia estimada en la población general, que era de 4 por 1000.
Cuando desagregamos la prevalencia según la categoría de transmisión, pues vemos patrones muy diferentes. Primero, los usuarios de drogas tienen prevalencias muy altas, alrededor del 20%, hasta el año 2010. Y luego hemos visto un descenso que tenemos que corroborar si es que estas personas dejan de acudir a estos centros o es el descenso que también observamos en los nuevos diagnósticos por parte del SINIBI. En el caso de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, vemos que tienen prevalencias que en el año 2000 eran de alrededor de un 6 o 7% y que han ido incrementándose a lo largo del periodo y ahora están situadas en un 11%. Esta raya que observamos aquí es la aplicación de una técnica estadística que nos indica que este crecimiento es estadísticamente significativo. A diferencia del crecimiento estadísticamente significativo, donde únicamente vemos descenso, es en los hombres y mujeres heterosexuales, que tienen prevalencias alrededor de un 1% y que han descendido a lo largo del periodo. Y con respecto a los trabajadores sexuales, aquí hay una tendencia no hay tendencia ni para las mujeres, que sería la línea que está más abajo, ni para los hombres. Lo que hay que destacar aquí es que la prevalencia en mujeres que ejercen la prostitución se ha situado en el periodo de manera entre el 1% e inferior al 1%, mientras que las prevalencias en trabajadores sexuales son muy altas, alrededor del 15%. Estas oscilaciones que vemos aquí es porque tenemos pocos casos y entonces la prevalencia es más inestable, pero a lo largo del periodo siempre se mantienen en ese 15%. Pasando a los datos de infecciones de transmisión sexual, a diferencia del VIH, donde los sistemas de información están más consolidados y aportan mucha información, la información que tenemos sobre las ITS a nivel poblacional es más bien escasa. Procede básicamente de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica con las enfermedades de declaración obligatoria que recogen información sobre la sífilis y gonococia hasta este momento solamente de forma numérica, con lo cual lo único que tenemos es el número de casos, el año de declaración y la comunidad de declaración. Esto a nivel nacional, en cada comunidad la situación es un poco distinta. En el año 2013 se notificaron 3.700 casos de sífilis, que suponen una tasa de 8 casos por 100.000 habitantes, y 3.300 casos de infección gonocócica, que supone una tasa de 7 por 100.000 habitantes. Observando la tendencia desde el año 1995, se ve claramente un descenso en ambas ITS hasta finales de los años 90, se estabilizan al principio de la década de los 2000 y a partir de 2001 comienza un incremento. Y espectacular es el incremento de las tasas de sífilis, que hasta ahora siempre estaban más bajas que la de la gonococia, y a partir de 2004 pues han seguido aumentando de forma progresiva y de momento nos espera que desciendan. Si comparamos nuestros datos con los datos europeos, los últimos actualizados son de 2012, se puede observar cómo tenemos una de las tasas más altas de sífilis de toda la Unión Europea y también tasas bastante elevadas, no tan elevadas como Inglaterra y los países bálticos, pero también muy elevadas de infección gonocócica. Estos serían los únicos datos que tenemos sobre las ITS a nivel poblacional. Sí que tenemos mucha más información de una red de centros, parte de los centros que forman el grupo EPI-VIH forman también otro grupo que se llama Grupo EPI-TS y que nos proporcionan información ampliada de los casos de sífilis y gonococia diagnosticados en ellos. Existe muchísima información y por no pasarme del tiempo no he traído nada más que una diapositiva, pero lo que quería mostrarles es que en el periodo 2006 a 2011 de los casos que hemos recogido en estos centros de sífilis, observamos que el 79% de ellos afectan a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, un 12% en heterosexuales y un 8% a mujeres heterosexuales. Recogemos mucha información, tanto información sociodemográfica, información clínica e información sobre las situaciones de riesgo, y aquí presento una de las diferencias que observamos entre estos tres subpoblaciones. En el caso de los HSH, prácticamente el 50% de ellos atribuyen haberse contagiado de la sífilis por una relación con una pareja ocasional y una relación no protegida con una pareja ocasional. En los hombres, este también sería la situación de riesgo más frecuente, pero tenemos un 20% que lo atribuyen a ser cliente de prostitución. Y en el caso de las mujeres, que vemos que son las menos afectadas en cuanto a casos de sífilis, pero prácticamente la mitad ejercían la prostitución. Con lo cual, observando cada una de las subpoblaciones, podemos además ahondar en determinadas características que son importantes en estas enfermedades.
Para terminar, unos cuantos datos sobre coinfección VIH y ITS, también proceden del grupo de trabajo EPITS. Y, como vemos aquí, de los casos diagnosticados de sífilis o recogido la información de sífilis y de gonococia entre 2005 y 2011, de todos los casos de sífilis, el 24% estaban coinfectados con el VIH y de los casos de gonococia, el 12% estaban coinfectados con el VIH. La afectación del VIH no afecta a todos los casos de sífilis por igual, sino, como vemos, están básicamente afectados los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En el caso de los diagnósticos de sífilis, estos serían el 31% y en el caso de los de gonococia, el 21%. En segundo lugar, pero mucha distancia, los hombres heterosexuales y, por último, las mujeres heterosexuales serían las que tendrían la coinfección por VIH, otras ITS. Si observamos en el periodo 2006-2011 cómo ha ido evolucionando las tasas de coinfección, como vemos tanto en la coinfección VIH-sífilis y VIH-gonococia, esto sigue aumentando. Y además el incremento no se produce en las tres subpoblaciones por igual, sino que vemos, de la misma manera que vemos también con otros sistemas de información, que existe una mayor proporción de coinfección, básicamente en los HSH, y que además estas tendencias son estadísticamente significativas, tanto para los casos de sífilis como para los casos de gonococia. Para concluir, todos los datos nos indican que las ITS, incluidas la infección por VIH, son un problema muy importante de salud pública en España y además que la tendencia es creciente. Existe un gran solapamiento entre ambas poblaciones, entre las poblaciones afectadas por esta patología y fundamentalmente afectan a los HSH. Y además el análisis específico de determinadas subpoblaciones nos indica que tenemos que mejorar la información en algunos subgrupos especialmente vulnerables, como son, por ejemplo, los trabajadores sexuales, que tienen tendencias muy diferentes en hombres y en mujeres y también tendencias diferentes en cuanto a las ITS y el VIH. Y nada más. Gracias.